Yahweh les bendiga, con ustedes Elsa Rivera, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de Facebook, el enlace de nuestro canal en Telegram, y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yahshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Asteroide caerá en Monterrey. Antes de ello, quiero leer las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 19 en adelante. Leo en el nombre de Yahshua. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Amén. Esto que a continuación voy a narrar fue parte de primeramente un sueño. Al despertarme, abruptamente el Señor me siguió dando visión. Y después de la visión, el Señor me llevó al lugar de los hechos. Estos tres acontecimientos se suscitaron mientras el Señor me daba esta revelación. Hace ya algunos años atrás, mientras me encontraba aquí en el área metropolitana de Monterrey, mi Abacadosh me despertó abruptamente aquella madrugada mientras soñaba los efectos de una gran onda expansiva que arrasaba con todo el norte del área metropolitana. Y mientras desperté de una manera abrupta, me di cuenta que era solamente un sueño. Todo era gris, todo había desaparecido por los efectos de una gran onda expansiva que reverberó 3 ocasiones. Así que desperté y pensé, ha sido solamente un sueño. Sin embargo, mientras aún tenía las palabras en mi boca, mi Abacadosh me siguió dando visión, estando ya despierta, acostada en mi cama. Empecé a ver en cámara lenta de dónde había provenido esa gran onda expansiva que había arrasado con toda la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Porque en el sueño esa primer onda expansiva había hecho que la cimentación de todas las construcciones y edificaciones de la zona norte se cimbraran. Se habían levantado de 30 a 40 centímetros. Las edificaciones se habían roto de la cimentación y se habían levantado, se habían elevado y habían vuelto a caer sobre sus cimientos ya desprendidos en una fracción de segundos. Mientras que en la segunda ola de esa misma onda expansiva, arrasó con todas las edificaciones como si éstas fueran polvorín, porque había sido tal el impacto que no dejó nada en la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Arrasó con edificaciones, arrasó con viviendas, arrasó con edificios, arrasó con la flora, arrasó con la fauna, arrasó con la humanidad entera. Y prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, toda la zona norte del área metropolitana de Monterrey había desaparecido. La tierra había quedado completamente árida y desértica. Y mientras me despertaba del sueño, sumamente atónita, el Señor rápidamente me llevó a la zona norte, a una edificación de varios niveles. Todo fue en fracción de segundos, y ahí me encontraba yo en un segundo nivel en la azotea, sintiendo los efectos de la onda expansiva. Fue impresionante para mí ver cómo se desprendían las edificaciones de la cimentación. Se levantaban en el aire las edificaciones entre 30 y 40 centímetros como si fueran
un pétalo de una rosa, como si no pesaran las toneladas que suelen pesar, como si las edificaciones o las construcciones de las viviendas y de los edificios estuvieran tan ligeras como las hojas que caen de los árboles en otoño. Así fue que se desprendió toda aquella construcción de ese edificio de 2 niveles, más el tercer nivel que era como un área recreativa en la azotea. Al impacto de la primera onda expansiva, toda la edificación se desprendió de la cimentación, se cimbró y subió en el aire entre 30 y 40 centímetros, mientras que al instante volvía a caer sobre los ejes que algún día habían sido los ejes de la cimentación. Y en fracción de segundos, mientras yo despertaba del sueño, ya me encontraba en aquella edificación en la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Y viví en mi propia carne todos los hechos que estoy narrando. A lo lejos vi que venía una segunda onda expansiva, la reverberación de la primera onda, y venía con una furia que era evidente que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y aunque al ojo humano la onda expansiva es invisible, yo podía verla, y era tan grande como cuando vemos en televisión el impacto de una onda expansiva de una bomba nuclear. Rápidamente clamé al Señor y le dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Me encuentro en la azotea de este edificio. Ayúdame, Señor, porque no voy a lograr salir de esta situación si tú no me ayudas. La onda expansiva viene a la velocidad del sonido. Y mientras hablaba, lo que hice fue saltar de la azotea para salvarme. Y mientras iba en el aire, mi Abacadosh me tomó en sus brazos y me hizo bajar a suelo firme en cámara lenta, y colocó alrededor de mí una especie de cúpula protectora, de modo que la segunda onda expansiva pasó sobre aquel edificio, lo pulverizó, se volatilizó toda la materia en fracción de segundos, y a la vista de mis propios ojos, mientras yo me levantaba del piso y me contorsionaba para ver los efectos de la segunda onda expansiva, me quedé aún más atónita estando en aquel sitio en la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Todo se volatilizó. Aquel edificio, que seguramente había costado mínimo un par de años edificarlo, se volatilizó, se pulverizó en cuestión de segundos. Y no vayas a pensar que se resquebrajó y quedaron ahí los escombros. Desapareció totalmente al impacto de la segunda reverberación de esa onda expansiva. No quedó en el sitio absolutamente nada. Solamente estábamos mi Señor y yo sin poder hablar, sumamente perpleja de lo que estaba viendo con mis propios ojos. Y como no podía emitir palabra con mi boca, en mi mente le pregunté al Señor que qué era lo que había provocado semejante onda expansiva. ¿Qué fue lo que provocó tal destrucción, Señor? Porque ahora aquí en la zona norte del área metropolitana de Monterrey ha quedado totalmente desértico. La tierra quedó inerte, Señor. Todo se ha quemado al paso de esta onda expansiva y su reverberación. ¿Qué fue lo que provocó, Señor, semejante onda expansiva y semejante destrucción? Mientras el Señor me hacía ver que había caído un asteroide a un costado del Cerro de la Silla, del icónico Cerro de la Silla, ese emblema natural de esa icónica montaña que conforma parte de la Sierra Madre Oriental y que lleva su nombre precisamente por esa forma distintiva de una silla de montar.
Justamente al lado norte de ese monumento natural, a un costado del Cerro de la Silla, justamente donde coloqué el punto naranja, ahí había caído un pequeño asteroide. Segundos atrás, antes de que la onda expansiva se propagara por toda la zona norte del área metropolitana de Monterrey, había impactado un pequeño asteroide, aproximadamente del mismo diámetro del costado del Cerro de la Silla en esa área de la zona norte. Pero el impacto con que había caído semejante asteroide había sido tal y tan brutal que provocó la destrucción de prácticamente toda la zona norte del área metropolitana de Monterrey, y en fracción de segundos habían desaparecido del mapa aproximadamente 3 millones de habitantes. Nadie esperaba la caída de tal asteroide. Nadie lo vio venir. Todo fue sorpresivo. No hubo tiempo de nada, no hubo tiempo de clamar, no hubo tiempo de arrepentirse, no hubo tiempo de llegar a casa. Simplemente el asteroide cayó, el asteroide impactó, como si hubiese impactado una bomba nuclear, con tal fuerza que levantó una onda expansiva lo suficientemente potente para desaparecer toda la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Y era algo así como si hubiesen trazado una línea divisoria entre la zona norte y la zona sur. Y la línea divisoria era el río Santa Catarina. Del río Santa Catarina hacia el norte, todo desapareció en fracción de segundos al impacto de ese asteroide. No era un asteroide tan grande en relación con los cerros que rodean el área metropolitana de Monterrey. Era un asteroide más o menos a la escala que lo estoy dibujando en el mapa, pero había impactado al lado norte del icónico Cerro de la Silla con tal fuerza que en fracción de segundos había hecho que toda la zona norte del área metropolitana de Monterrey desapareciese. Todo se pulverizó, todo se volatilizó, como si la materia misma fuese etérea. En fracción de segundos quedó la tierra sumamente árida, como si nunca jamás hubiese existido algo ahí. Tierra árida e inerte. Desapareció todo como tamo que arrebata el viento. Porque lo que está escrito en las Sagradas Escrituras ha de cumplirse. Y tal y como dice aquí Isaías 24:19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra, no será desmenuzada parcialmente, sino enteramente. En gran manera será la tierra conmovida a causa del pecado de la humanidad, porque tal y como dice Isaías 24:20, se agravará sobre la tierra su pecado, debido al gran pecado de la humanidad. Vienen y están a la puerta los justos juicios de Yahweh. Este es el tiempo de venir en arrepentimiento delante del Altísimo y solicitar perdón por nuestros pecados. No esperes a que la muerte te vaya a sorprender y pierdas tu alma por la eternidad en el infierno. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de vosotros misericordia. Mil gracias por escuchar este mensaje.
el eterno Yahweh te continúe bendiciendo.